segmento es patrocinado por Reyes Mobile Auto Detailing and Wash. Detalles que devuelven la sensación de que manejas un auto nuevo. Bienvenidos a Sin Miedo al Destino, un espacio en donde nuestros invitados nos comparten sus logros, sus batallas, pero sobre todo ese momento que cambió su destino. Y esta tarde tengo el honor de tener aquí a una invitada que para describirla sería solamente una palabra. Ella es resiliencia. Es originaria de León, Guanajuato, mejor conocida como Ardillita. Ella es Gloria Angélica. Bienvenida, cariño. ¿Cómo te sientes? Bien, gracias por tenerme aquí. Un poquito nerviosa, pero bien. ¿Quieres que brindemos para perder el nervio? ¿Sí? Salud. Salud. Y bienvenida. Gracias. Ardillita, regularmente en Sin Miedo al Destino comenzamos tocando una etapa muy significativa de las personas, de nuestros invitados, la niñez. Cuéntanos cómo fue tu niñez, cómo fue tu entorno con papá, con mamá, con tus amigos, en la escuela. Pues la verdad, mi historia, porque empezó en México, fue un poquito diferente. Allá nosotros éramos muy pobres, vivíamos en una casita que tenía un corral, que fue el lugar preferido para mí. Y pues allí en ese corral es donde yo me vine creando. Soy la más grande de los dos lados de mi familia. Ahí es donde teníamos mucha oportunidad para ser niños, crearnos, formarnos. Mi abuelita nos protegía, nos aliaba. La verdad, ya de grande me di cuenta que esos fueron los mejores años que tuve. Y pues eso me formó a ser muy rebelde. Mi abuelita me protegía mucho y me daba la oportunidad de ser esa mujer que preguntaba muchas preguntas. Eso me ayudó mucho a través de mi niñez. Pero ya después mi abuelita murió a los 4 años y mi mamá nos trajo aquí a los Estados Unidos. Yo me vine casi a los 5 años. Eras prácticamente un bebé. Sí. Y pues ahí es donde fue un turno muy diferente, porque lo que fue la infancia protegida, una infancia bonita, cambió mucho. Aquí vine a batallar mucho por discriminación, abuso en mi familia, muchas cosas que miré feas en la calle, que a los 9 años yo mejor me fui de mi casa y aprendí mucho viviendo diferentes experiencias. Y ahora en ese tiempo que miro de la niñez, pues fueron etapas que me formaron, fueron etapas que al mirar a mi abuela morir, porque yo estuve con ella en sus últimos momentos, la verdad me dejaron una esencia, una conexión con la muerte que fue muy, muy grande para mí y me formó muy rebelde. Me a preguntar muchas preguntas ya cuando estuve más grande. A tu corta edad, emigras a un país que ni siquiera conocías, que ni siquiera hablaba el mismo idioma que hablabas tú. Fuiste tratada y abusada mientras a otros niños jugaban con Barbies, eran muy queridos y protegidos. ¿Cómo se sentía esa ardillita de pequeña en esos momentos? Pues la verdad en esos momentos no entendía, porque era muy diferente. Como te digo, en México crecí muy diferente en el clima con mi abuela y con mis tíos y mis familia, que cuando me vine para acá, pues era muy diferente, todos estaban luchando mucho, los adultos siempre estaban en trabajo, nosotros nos teníamos que crear y buscar nuestras maneras. Y como te digo, también en los barrios donde llegábamos había también las cosas que ocurrían afuera. La discriminación que ocurría alrededor de mí, me decían mojada, me decían tantas cosas, que me decían que robaba y yo no entendía nada, porque yo decía, pero oye, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué robo? ¿Qué hago? Pero eso me ayudó mucho, que te digo, ya ese cambio de venir a un nuevo país, yo a los 3 meses aprendí a hablar inglés, porque fui la que en mi familia estaba introduciendo todo, era el coraje de que me dijeran cosas que no entendía para defenderme. Muy rápidamente y todos decían, no, esta niña de Lolo aprendió, Lolo agarró, y era por necesidad, la necesidad de saber, la necesidad de defender, la necesidad de proteger a mi familia también. En lugar de pedir una muñeca o de salirte a jugar con tus amigas, tú sentías la necesidad de proteger y ayudar a tu familia. Sí,
y a proteger a mi alrededor, porque sí, la discriminación era muy fea en esos tiempos, eran los 80s y los 90s, había todavía más rebeldía contra nosotros, y eso era algo que yo tenía que aprender, porque en México pues era diferente, y venir para acá, como de niña, yo y mi hermano estábamos caminando a la escuela, y nos atacaron 7 negritos, nos atacaron, nos empezaron a golpear y no sabemos ni por qué. No lo entendí. Y no entendíamos que aquí había segregación, que había tanta discriminación contra ellos, que había coraje entre nosotros. No sabíamos de historias o llegamos a algo completamente diferente. El entorno en el que vivías era de mucha violencia e inseguridad. Y te refugiaste con amiguitos que quizá te sentías protegida. Cuéntame cómo fue esa historia de tu vida. Bueno, en ese tiempo yo tuve que buscar aliados, tuve que buscar formas de sobrevivir. En ese tiempo había mucha violencia en las calles, en diferentes partes, y pues era muy difícil para una persona, principalmente para una niña. Y pues yo me alié a quien pude encontrar para que me protegieran, para ver qué era el camino. Y la verdad aprendí mucho. Así como aprendí cosas malas, aprendí muchas cosas buenas. Aprendí la razón por cual ellos se unían. Aprendí que la necesidad de tener grupos de gente que están siendo abusados o están siendo maltratados o están pasando por malas cosas, nosotros nos juntamos. Entonces eso fue algo que me dio a mí la oportunidad de aprender todavía más, porque aprendí cómo se manejan las calles, aprendí cómo es todo eso, y eso me dio para mí otro ángulo donde pude manejar no solamente lo que aprendía de las escuelas, de los libros, pero también cómo era conectar todo, y eso la verdad me hacía más inteligente a través del tiempo. Y más fuerte. Y más fuerte. Es tan importante por eso contar la niñez de nuestros invitados, porque ahí es donde se forma el carácter y es donde nos hacemos fuertes. Entonces, gracias por compartir esta etapa de tu vida, y ahora vamos a pasar al presente, porque tú eres fundadora de la organización Josefina Torres y de Dallas Free Press. Cuéntame acerca de estas asociaciones en donde ayudas a las minorías. Pues Dallas Free Press es un noticiero que amplificamos las voces de las comunidades de West Dallas y South Dallas. Entonces eso es muy importante para mí, porque creciendo en comunidades donde nunca fuimos escuchados, hacíamos tanto movimiento y hacíamos tanto para que la gente reconociera nuestra cultura, reconociera nuestros problemas, nos apoyaran. Nunca nos sentimos que nos hacían caso. Entonces el periodo por el que yo trabajo hace eso, escucha a la gente, apoya a la gente. Para mí es muy importante ser parte de esos servicios. Y la organización que yo fundé se llama Josephine Torres. Yo la fundé en nombre de esa persona. La señora Torres fue la directora del centro de Batán por más de 45 años. Y gracias a ella estoy yo aquí, porque francamente, si no hubiera sido porque ella abogó por mí, yo, como te digo, fui una muchacha muy rebelde, entonces en las escuelas batallé mucho, porque pues en las escuelas no les gusta que les preguntes las cosas, quieren que sigas el paso, y yo quería que me explicaran todo el test. Entonces tenía muchos problemas en las escuelas y me corrieron, y pues una vez ya me cansé, porque también la humillación de que te estén corriendo cada rato, pues ya no me gustó. Y ese día yo me fui al centro, porque no quería irme a mi casa, porque me iba a ir muy mal, y Miss Torres salió y me dice, ¿qué haces aquí? Y le digo, pues me corrieron a la escuela, ya no voy a ir. Me dice, ¿qué pasó? Y le dije, pues mire, no sé qué pasó, me dice que ya no puedo entrar. Total, que ella fue, agarró su bolsa, me dijo, súbete al carro, me llevó allí, subimos las escaleras, me dejó afuera y me dice, déjame entrar. 5 minutos después sale y me dice, ¿a qué escuela quieres ir? Le dije, no, yo no quiero ir a la escuela. Me van a correr, ya estoy harta. Y me dice, no te vuelven a correr. Wow. ¿A qué escuela quieres ir? Y yo, con todos mis rebeldía, le dije Skyline, porque en ese tiempo, en los 90, Skyline era la escuela más brillante del momento, entonces iba a ser difícil. Y no, en menos de 5 minutos ella salió y me dice, ahí para el camión, ahí vas a agarrar el camión.
por primera vez tu rebeldía y tu voz eran escuchadas y respetadas. ¡Wow! Y alguien me defendió, porque siempre, lo que yo siempre quise es que me escucharan, que entendieran lo que yo decía, y ella me escuchó y no tomó lado, nada más me escuchó y hizo por mí. Me convenciste. Sí, entonces, Sintió algo adentro que te iba a impulsar a ser tú, a esa niña rebelde. exactamente. Entonces ahora pasamos a este futuro y yo tengo el placer. Déjame interrumpirte. ¿Consideras que en ese momento fue que cambió tu destino y fuiste totalmente sin miedo a tu destino, ahora sí, con mucha fuerza? La verdad sí, porque eso me dio la fortaleza para saber que alguien creía en mí y que yo podía hacer esto. Entonces me vine graduando de Skyline y después de ahí me fui a la universidad y pues gracias a todo eso, gracias a todo el esfuerzo de ella y el mío, de mi familia, pues ahora tengo mi maestría. Soy la primera en mi familia, en toda mi ancestría que tiene su maestría. Entonces eso es algo muy grande y un logro muy fundamental para los que quieren hacer mi familia también. ¿Y para ti qué significa? Para mí ha sido algo muy grande, porque en eso le he podido dar el ejemplo a mis primos, a mis hermanos, a toda mi familia, porque vengo de una familia muy grande, de que la meta que ellos pongan para ellos no tiene que ser la misma que la mía. Pero si yo lo pude hacer, que no tuve recursos, no tuve mucho apoyo, no tuve nadie que me dijera cómo hacerlo y cómo a darme el apoyo, entonces ellos no tienen ninguna excusa. Es todo el mensaje que puedo dar. Y si yo, que tuve que cruzar un río, tuve que llegar, batallar, sufrir, perder todo lo que tuve que perder para estar en el pie que estoy y decidir dar más para la comunidad y hacer mi trabajo para la comunidad, entonces ellos tienen la responsabilidad de hacer eso o más. Fíjate la magia, el milagro que sucedió en el simple hecho que esa maestra creyera en ti, que fuera tu voz, que te sintieras apoyada y fuerte. Fíjate todo lo que cambió de tu vida y todo lo que ha cambiado y todo lo que va a cambiar, porque ¿qué planes tienes? Cuéntanos un poquito acerca del trabajo que haces con muchísima gente, que eres la voz de muchísima gente. Pues gracias, como te digo, gracias a esa señora, yo abrí apenas su organización que nombré, es el Centro Cultural de Josephine Torres, que está en West Dallas. Este centro ha estado ahí desde 1975, es el barrio más viejo, el segundo barrio mexicano en Dallas, el único sobreviviente a la gentrificación. Entonces, mi organización, Josephine Torres, fue la que rescató ese centro de que fuera robado por developers para hacer más casas, y ahora nosotros lo vamos a restaurar y lo vamos a regresar a la comunidad para que más personas como yo puedan tener el beneficio y de tener una persona como Josephine Torres que cree en ellos, que invierte en ellos para que salgan más ardillitas y hagan más cosas para la gente, porque todo lo que nosotros hacemos debe de regresar, luego los esfuerzos deben de regresar al pueblo, si no, no estamos logrando nada. Hazme un pequeño resumen, ¿por qué ardillita? Cuéntame, que es divino, se oye divino, pero ¿por qué ardillita? ¿Y por qué te sientes tan feliz cuando te llaman ardillita? Porque la misma felicidad que yo trato de brindar a los demás es la felicidad que yo sentía cuando yo miraba a las ardillas, su libertad, su curiosidad, me llamaba mucho la atención. Entonces yo me brindé que yo quería ser esa persona, yo quería ser la persona que me traía esa luz, me traía ese recuerdo a todos. Entonces, como siempre me muevo rápido, eso fue la cosa que todos me decían, ardillita. Y entonces yo dije, le vamos a dar un nombre. Y ahí se formó. Y quedó perfecto. Déjame te cuento que tu nombre, tienes dos nombres muy poderosos. ¿Eres consciente de eso? Te llamas Gloria Angélica, eres una mensajera poderosa. Eso significa tu nombre. Me ha llevado ¿Estás mucho. lista para seguir de mensajera y siendo tan fuerte como lo eres? No queda más. Es lo que me pusieron, es lo que mi abuela y mi madrina, que fueron las mujeres más importantes de mi vida, fueron las que me nombraron. Entonces yo creo que en eso me dieron la fortaleza. Y en mi nombre llevo la responsabilidad de llegar a algo más.
O sea que hay Gloria Angélica para rato, ¿verdad? Eso sí. Muchísimas felicidades. A pesar de que tienes una historia triste, tú la supiste transformar. Por eso yo al principio te nombré en una sola palabra y esa es resiliencia. Muchísimas gracias por contar tu historia aquí en el estudio de Estilo Dallas Fort Worth y abrir tu corazón. Y dime tus redes sociales para que la gente conozca más de tu trayectoria y de tu trabajo, porque eres una mujer empoderada y divina. Muchas gracias. Pues me pueden encontrar en Ardia Nation. Estos son mis redes. Estoy en Instagram y en Facebook y ahí es donde pongo todos mis mensajes. Y si también quieren visitar o tratar de agarrar más información sobre las organizaciones, Josephine Torres es jtccc.org y ahí pueden encontrar más información sobre lo que estamos haciendo. Perfecto, mil gracias. Me despido, no sin antes recordarles que aquí no hay miedo, solo verdad y aprendizaje. Nos vemos la próxima semana con otra historia increíble. Hasta la próxima.